El curso virtual de Derecho Administrativo y Procesal Administrativo tiene por objeto el análisis y práctica de las principales instituciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General, brindando una síntesis ordenada de los aspectos más relevantes vinculados a los principios y reglas que rigen el ejercicio de la función administrativa del Estado y la interacción de la administración pública con los administrados, aplicando con sentido crítico los preceptos que orientan dichas actividades, así como la base teórica que determina la administración pública, tutela y actúe permanente en búsqueda de la satisfacción del interés público. Le saluda Jacqueline Brigitte Vivanco Sánchez, abogada de la Oficina de Asesoría Jurídica, y estaré a cargo de moderar el inicio de esta jornada, ¿no? La sesión de hoy está referida al Estado, funciones del poder y la función administrativa. El presente curso de Derecho Administrativo y Procesal Administrativo estará a cargo del presidente del Tribunal Administrativo de la Propiedad, el magíster Demetrio Rojas García. El doctor Rojas es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y maestro en Derecho de Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es exfuncionario de eliminación de barreras y protección al consumidor en Indecopi. Es consultor de la FAC, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Exdirector general de Asesoría Jurídica del MINCETUR. Es vocal titular del TAB de COFOPRI y asesor de la jefatura del SAT de Lima. Es profesor de Derecho Administrativo de la UTP, UPC y ESAM. Doctor Rojas, bienvenido, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, Jacqueline, por la presentación. Antes de dar mis palabras, voy a compartir la presentación. Muy bien. Muchas gracias por la presentación, Jacqueline, y muchas gracias también al COFOPRI por invitarme a este importante curso que va a servir ciertamente de actualización jurídica para los funcionarios públicos de COFOPRI y para funcionarios públicos de otras entidades y el público en general invitados, ¿no? Debo agradecer sobremanera al director ejecutivo, el señor Manuel Montes, por invitarme a hacerme cargo de este curso, que no es sino un curso que contiene los principales temas, las principales instituciones del derecho administrativo y el derecho procesal administrativo. En otras palabras, los puntos escogidos a lo largo del curso nos van a permitir aplicar adecuadamente la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ese texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General que venimos aplicando desde el año 2001, con muchas modificatorias que se dieron a lo largo de su vigencia. Y desde ya les digo que es una norma muy importante para quienes nos desempeñamos en la función pública, una norma básica y fundamental. Podemos ver diferentes especialidades del derecho administrativo, pero no sin antes leer y conocer el derecho administrativo y el derecho procesal administrativo. Y el régimen jurídico de esta disciplina tan interesante del derecho es la Ley del Procedimiento Administrativo General, el tubo de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que lo alcanzaremos como material a partir de la próxima clase, porque esta primera es una clase todavía general. Y esta clase general nos va a llevar a tocar por lo menos 3 puntos fundamentales, ¿ya? Una primera, una reflexión muy práctica sobre lo que es el Estado. Segundo, hablaremos de las funciones del poder. ¿Qué es el poder, ¿no? Y qué funciones se derivan de ella. Y una tercera, ¿qué es la función administrativa? Reconociendo claramente qué es función administrativa, estaremos en condiciones de decir que conocemos algo del derecho administrativo. Voy a incidir mucho en la segunda parte de mi exposición hoy en día, qué cosa es función administrativa. Y apelaré a mi experiencia en los últimos años sobre este tema para hacerlo más claro posible. Muy bien, mientras yo desarrollo el curso, por ahí voy a soltar una pregunta
muy puntual y quisiera nada más la participación de alguien, su opinión, ¿no? Que si conoce o no conoce, muy ágil. La cosa es que sea fluido el tema y, como dijo la presentadora, al final habrá un espacio para las preguntas un poco más complejas o largas. Eh, Muy bien, señores. Entonces, bienvenidos. Para mí es un enorme gusto compartir esta charla con ustedes. Empecemos. Aquí tengo dos preguntas para empezar. A ver, una primera eh, que nos acerca pues a algo muy cercano a nosotros, ¿no? Lo hemos vivido. La primera pregunta es, ¿cómo enfrentaría el mundo entero la pandemia del COVID sin la presencia de un Estado? En todo caso, la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo hubiera actuado el mundo entero frente a la pandemia si no hubieran estados? Y algo más cercano, ¿cómo hubiera enfrentado el Estado peruano esta situación si no existiera el Estado, si no existiera un aparato estatal, ¿no? Y la respuesta podría ser que hubiera sido lo mismo. Hay algunos estados que no han actuado muy bien. Otros podrían ser, hubieran estado peor, hubieran habido más muertes. Otros hubieran estado mejor, de pronto, ¿no? Eh, entonces la pregunta acá es, ¿por qué surgió el Estado? ¿Para qué surgió el Estado? ¿Qué importancia tiene el Estado? A pesar de que en las encuestas de opinión, los poderes del Estado tienen muy baja popularidad, como el Congreso, el Poder Judicial. Eh, Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que el Estado es necesario, importante, fundamental para la vida en sociedad. Quedemos con esta pregunta, ¿no? Adelantándome un poco a la respuesta a esta pregunta, claro, sin Estado, ¿cómo hubiéramos contenido, ¿no? El contagio? ¿Cómo hubiéramos informado a las personas? ¿Cómo hubiéramos tomado medidas para, por ejemplo, acatar una cuarentena? ¿Cómo hubiéramos exigido a la gente que se vacune? ¿Cómo hubiéramos exigido que, ¿no? se guarde el distanciamiento? ¿Cómo hubiéramos distribuido la medicina si es que llegaba sin el Estado, ¿no? Y un poco la otra cara de la moneda, sin Estado, es un poco el caos, ¿no? Las personas por sí mismas, las familias, no sabrían qué hacer o actuarían cada uno de acuerdo a sus intereses, ¿no? Eh, y por ahí, ¿no? Podríamos estar cerca al caos, la anarquía, de pronto. Más allá de que un Estado es eficiente o no es eficiente, porque los Estados han actuado de diferentes formas frente a este problema. Muy bien, ten tu propia respuesta, tu conclusión, ¿no? ¿Qué hubiera sido del COVID sin la presencia de un Estado? O pandemias, ¿no? Que han ocurrido antes también, con estados distintos, ¿no? Y habrán ocurrido a lo largo de la vida del hombre en la Tierra. Con esta pregunta vamos a reflexionar sobre el Estado, ¿no? Funcionarios públicos, abogados, estudiantes de derecho, seguramente ya tienen ustedes formada una opinión de lo que es el Estado. Sin duda, tienen cada uno una posición personal sobre lo que es el Estado. Y de hecho que tienen una percepción, una idea, y algunos más elaboradas que otras, lo cual está bien, ¿no? Por lo menos han leído la Constitución y en la Constitución la definición del Estado peruano. Eh, yo voy a utilizar esta definición que hace dos autores, o el José Manuel Lastra, cuando dice que el Estado es la expresión más acabada de la sociedad, agrupación humana de mayor evolución que desarrolla su vida y sujeta su destino a un orden jurídico. Eh, Sobre el Estado, estimados participantes, se puede hablar muchísimo, ¿no? Y se puede escribir también. Libros, tratados, tomos, ¿no? El fin del Estado, la causa del Estado, etcétera, ¿ya? Pero para los fines de esta clase, yo quisiera incidir en que el Estado finalmente representa, expresa
¿no? Una evolución en la sociedad. De manera que no siempre ha habido Estado, ¿ya? No siempre ha existido el Estado. Los particulares, los sujetos, las personas, ¿no? Se han gobernado a sí mismas, ¿no? Se han autorregulado, en otras palabras, ¿ya? O en todo caso, cuando los primeros hombres empezaron a vivir como tribus, hordas, ¿no? Salvajes, han convivido, pues seguramente el más fuerte imponía las reglas de pronto, ¿no? Teniendo o no teniendo razón. O las comunidades más grandes han sojuzgado a las pequeñas y han establecido sus propias reglas, ¿no? Eh, e incluso en los tiempos actuales existen, ¿no? Todavía sociedades, grupos al margen del Estado que viven con sus propias reglas, ¿no? Se autogobiernan. No les interesa ni la policía, ni el poder judicial, ni los programas del Estado. Todavía existen, ¿ya? En general, ¿no? En el mundo. Muy bien. Pero sin embargo, esta sociedad de personas, ¿no? A medida que ha ido transcurriendo el tiempo, eh, y con toda la evolución que ha ocurrido pues a lo largo de la historia, han empezado a asentarse en lugares fijos, ¿no? De hombres nómades, errantes, ¿no? De comunidades pequeñas, han ido creciendo. Y al crecer, entonces, empezaron a aparecer verdaderas metrópolis, ¿no? Y eso nos lleva un poco a retroceder a las primeras civilizaciones, ¿no? Primeras civilizaciones. Civilizaciones en el mundo, ¿no? Como la civilización egipcia, la antigua China, ¿no? Romana, Grecia, etcétera, cuya característica es que están asentados en un lugar y además empiezan eh, a crecer. Ya no hablamos de decenas, de centenas, sino de mil, sino de millones. Eh, en el Perú, igual podemos hacer un poco de historia. El Perú es cuna de civilizaciones muy importantes, comparables incluso con lo que ocurrió en el mundo. Y entonces ya cuando hablamos de los huaris, de los chimús y últimamente de los incas, estamos hablando de verdaderos, ¿no? Imperios, en donde pues ya no se habla de pocas personas. Entonces son un número importante, son ciudades grandes, ¿no? Donde tiene que haber alguien distinto a ellos para establecer ciertas reglas, ¿no? Para imponer normas, para administrar justicia. Entonces, por eso dice expresión más acabada de la sociedad, pero además sujeta su destino a cierto orden preestablecido, ¿no? A cierto orden preestablecido. Porque si solamente las sociedades buscan que alguien los represente para resolver sus problemas, sin reglas, sin orden, que hablaremos en la siguiente diapositiva, esto podría ser también la tiranía, el abuso, la arbitrariedad, ¿no? Ahora, ¿por qué entonces estas sociedades, a medida que han ido creciendo, han creado al Estado? Hay una figura que sobre todo se habla en economía y se habla en análisis económico del derecho, que se llama costos de transacción, ¿ya? O se llama costos de coordinación, ¿no? Y es que cuando la sociedad en su conjunto enfrenta un problema, como el problema del COVID, ¿no? Eh, necesitan coordinar, necesitan conversar para ver cómo enfrentan ese problema, ¿no? Si la comunidad es pequeña, los costos de transacción son bajas y se ponen de acuerdo inmediatamente cómo enfrentan el problema de interés general. Si las sociedades son medianas, los costos de transacción también serán medianos y en alguna medida se pueden poner de acuerdo. Pero ya cuando la comunidad, la sociedad es grande, y hablamos de metrópolis o imperios, las personas ya no pueden coordinar entre sí. No se pueden poner de acuerdo. ¿Por qué? Por los altos costos de transacción, ¿ya? Es imposible. De manera que ellos, en ese contexto, crean un ente abstracto, ¿no? Estado. Estado es una creación política, jurídica también, ¿no? No lo vemos, ni lo tocamos, sino ellos crean un Estado
representado obviamente por personas naturales, ¿no? Porque quienes las dirigen son personas naturales, para que tome decisiones, ¿no? Respecto de la comunidad en su conjunto, para enfrentar los temas de interés general, de interés común. De manera que no hay otra salida que eso, ¿no? Que crear una persona jurídica abstracta, porque ellos de por sí no pueden enfrentar el problema llamada de interés público, o sea, que afecta a la colectividad, ¿no? Creo que el ejemplo es sencillo, ¿no? Si tenemos 5 familias en una comunidad rural y hay una fábrica que contamina, esas 5 familias pueden reunirse y pueden conversar con el dueño de la fábrica para ver cómo minimizan o cómo evitan la contaminación, ¿verdad? Pero si tenemos una fábrica enclavada en el centro de Lima y que contamina los 42 distritos, las personas por sí mismos no podrían ir a hablar con la empresa por los altos costos de transacción. Una cosa es que las 5 familias se junten y viven juntos, otra cosa es que los 10 millones de limeños se pongan de acuerdo con la empresa. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso hoy en día? No son los 10 millones de personas, sino son la autoridad municipal, el Ministerio el, del Ambiente o el UEFA o alguna otra autoridad, ¿no? Quien va a resolver ese tema, ¿verdad? En representación de la sociedad. Eso es la idea. Eso es la idea. Pero hablamos nosotros entonces de que el Estado es una creación para resolver los temas de interés general, como veremos a continuación. La razón de ser del Estado es satisfacer el interés común, el interés general, ¿no? ¿Y cuáles son esos problemas de interés general e interés común? Hoy más que nunca, en el Perú se habla de, por ejemplo, la falta de seguridad o la inseguridad, ¿no? Ese mismo problema de inseguridad que tenemos hoy en día, el hombre siempre lo ha enfrentado. De pronto, de los animales salvajes, de pronto, de los piratas y corsarios, de las invasiones, etcétera. Y entonces la sociedad tenía necesidad de organizarse para enfrentar ese tipo de temas. La pandemia, ¿qué cosa es? Es un problema de salud, ¿no? De interés general. Entonces, por sí mismas las personas no se pueden poner de acuerdo, altos costos de transacción, altos costos de coordinación. Entonces es correcto, ¿no? Que un ente abstracto llamado Estado, bien o mal, eficiente o no, actúe en nombre de ellos. Muy bien. Solo un ejemplo para graficar esta parte, es muy sencilla, algo eh, más concreto. Fíjense, esto ocurrió en Inglaterra hace muchos años. En Inglaterra existían calles donde los vehículos eran aquellos carrozas de tracción animal, ¿no? Que eran jalados por caballos, y entonces en las calles principales de la ciudad transitaban personas, carrozas y personas montados en caballos, como en algún momento fue Perú también, Lima, ¿no? Y no existían veredas, de manera que transitaban todos juntos, ¿ah? Personas, carrozas con caballos y caballos, jinetes con caballos, etc. Y surgió un problema, y el problema es el uso del latiguillo para arrear el caballo. El jinete que conduce la carroza de tracción animal usa el latiguillo y cuando usa para golpear al caballo, ese latiguillo empieza a caer en la cabeza, en la cara, en el hombro de las personas. Y eso no una vez, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces surgió un gran problema. Bueno, imagínense ustedes, retrocedan a ese tiempo y ustedes son el alcalde de esa gran ciudad. Y la gente le dice, haga algo, Estado. ¿Por qué? Porque las personas que transitan, ¿no? Los jinetes y los dueños de las carrozas no se van a poder de acuerdo por sí mismos por los altos costos de transacción. Si el Estado dijera, bueno, arreglen ustedes ese tema, significa que no está haciendo nada. Entonces, como Estado, entre comillas, como alcalde, ¿qué medida adoptaría usted? ¿No? Porque para eso se ha creado el Estado. Porque esto se ha convertido en un problema de interés general, ¿no? Es como cuando hoy en día los carros se chocan, ¿no? Hay muchos accidentes, mucho exceso de velocidad, es lo mismo. Entonces ahí el uso del latiguillo, ¿no? ¿Alguien puede aventurarse a decirme cómo soluciona ese problema como Estado, ¿no? ¿Cuál sería la solución?
Mientras alguien se anima, le voy comentando lo que... A ver, José Luis, ¿qué piensa? ¿Qué salida podemos dar a ese problema? Como Estado, a ver. A ver, un momento, le voy a activar el audio, doctor. Adelante. Buenas noches, doctor. Un gusto. Un saludo a todos. Yo creo que el Estado tendría que regular eso a partir de la creación de normas o de un marco normativo, ¿no? De un conjunto o un conglomerado de normas que supuestamente, pues, ya en Inglaterra, eh, esa sociedad anglosajona tenía la experiencia de lo que había implicado el desarrollo de las normas desde la época romana, ¿no? Es correcto, tiene que salir Creo una yo. ordenanza. ¿Qué tendría que decir esa ordenanza? ¿Cuál sería la disposición clave? ¿Qué tendría que tener por mandato esa norma? Eh, bueno, que tiene que haber, pues, una especie de preferencias o de zonas que no son preferenciales para el Ujú, transcurrir en este caso, del ejemplo, de los carruajes o de los, ¿no? De los ujú. jinetes. Me imagino que esa sería el meollo del asunto, ¿no? Muy Norma bien, respecto de eso. Es mi opinión. correcto. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Efectivamente, entonces mira, lo que hay que hacer es cómo ordenamos ese tránsito, ¿no? José Luis ha ido por el lado de zonas preferenciales, entonces ya me está dando una idea por dónde va. He escuchado decir a otros participantes que me dijeron, bueno, prohibamos el uso del latiguillo. Hay muchas autoridades que apelan a la prohibición, ¿no? ¿No? Accidente en el limpiaparabrisas, ¿no? Prohibido, pues, prohibido. Ya. Otros decían, reemplacemos el latiguillo por un palo. En vez de golpear, hay que hincar al caballo. Bueno, puede ser. Otros dijeron, construyamos veredas. Puede ser también que el Estado construya veredas, cosa que las personas no caminan por el medio, ¿no? Y bueno, lo que se hizo en ese entonces es justamente sacar la ordenanza como Estado llamada el tránsito por la izquierda. El tránsito por la izquierda. Imagínense Girón de la Unión, de la Plaza San Martín a la Plaza de Armas, ¿no? Entonces, por la derecha van los caballos y por la izquierda transitan las personas, ¿ya? El tránsito por la izquierda es la zona preferencial que decía José Luis, ¿no? Entonces, partimos en dos las calles, ¿ya? Los carros van por la derecha, cosa que cuando yo uso el latiguillo no le cae a nadie, porque no hay nadie, pues al lado derecho, ¿no? Las personas están por la izquierda. Eso fue una gran norma, una gran solución en ese entonces, ¿ya? Se dice que también ese tipo de normas son las que incentivaron pues, a que los vehículos, ya no de tracción animal, ¿ah? Sino con motor, tengan pues timón a la derecha, ¿no? Y la puerta abierta por la izquierda, ¿no? ¿Ya? Y que incluso hasta ahora todavía existe. Eh, pero hoy en día el tiempo ha cambiado. Ya no hay tránsito por la izquierda, sino las personas transitan por veredas. Y más bien se sube a los vehículos por el lado izquierdo, ¿no? Sí, pues el lado derecho más bien. Es más, el mercado ha hecho de que además los vehículos con timón a la derecha, que han seguido un poco la costumbre de las carrozas, desaparezcan del mercado. ¿Por qué? Porque si el timón está en la derecha, lo que usas para los cambios es la mano izquierda. Pero la mayoría de las personas somos diestras y el mercado acepta más vehículos con cambio que permitan maniobrar con la mano derecha, ¿no? Entonces, los tiempos han cambiado. Regresando al ejemplo entonces, el alcalde ese entonces sacó una ordenanza del tránsito por la izquierda. ¿Por qué? Porque para eso es el Estado. No son los involucrados en el problema quienes van a encontrar la solución por los altos costos de coordinación entre ellos. Ya le toca a la autoridad. Pero esta autoridad, como se dan cuenta, da una disposición y esa norma tiene un efecto jurídico, tiene una coerción, tiene un poder ahí adentro, ¿no? Porque si no la cumples, tiene consecuencias jurídicas. Ese es un elemento abstracto del Estado, que es el poder que vamos a estudiar a continuación de la mitad de la clase, ¿no? De manera que eso fue una solución como Estado. Pero decíamos también que el Estado no basta que se cree pues una persona jurídica abstracta y se le dé el poder, ¿no?
a un gobernante, que así lo ha sido en sus orígenes, ¿no? Un príncipe, un rey, un monarca, ¿no? Y que la palabra del rey era pues todo. Él era todo, él era poder judicial, ejecutivo y legislativo, ¿no? Pero con el tiempo ya se habla de un Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Que todas las actuaciones públicas deben estar basadas en un orden preestablecido de normas, ¿no? Y esa norma, señores, es lo que conocemos hoy en día como constitución política. ¿Y la constitución política qué contiene? ¿No? Justamente nos dice qué cosa es el Estado, cómo se estructura el Estado, cuáles son las atribuciones del Estado, qué cosa puede hacer el Estado. Pero también nos dice al otro lado cuáles son los derechos y garantías de los ciudadanos. Entonces eso es un orden preestablecido de normas. Porque ¿qué pasaría si no hubiera constitución? ¿No? Imagínense ustedes el gobierno peruano tan débil y problemático en los últimos años, un presidente como Castillo sin constitución, una presidenta como Dina Boluarte sin constitución, una futura presidenta como Keiko sin constitución. Inconcebible, ¿no? Inconcebible. Ahí la importancia entonces de las normas como la constitución, que es un orden preestablecido, y les dice a los gobernantes, hasta aquí no la puedes hacer, solo esto puedes hacer, ¿ya? Y cuando se excede, le da garantías y derechos a los ciudadanos para que ellos puedan exigir también que se cumpla la Constitución, ¿no? Entonces hablamos de un Estado de derecho, ¿ya? Por eso cuando hay golpes de Estado, se suele decir, se está rompiendo el Estado de Derecho, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la sucesión en el poder, según la Constitución, se hace vía elecciones, ¿no? Se alternan cada cierto tiempo, cada 5 años, vía elecciones. Pero el golpe de Estado, ¿qué cosa es? No, simplemente alguien en los hechos se sienta en el poder. Eso es romper el Estado de Derecho. Eso no lo dice la Constitución. ¿Cerrar el Congreso? Sí, pero en tanto haya causales. ¿Vacar un presidente? Sí, en tanto haya causales. Pero cuando no lo son, ya es romper el Estado de Derecho, ¿no? Y solamente miremos a partir de la Constitución todo el sistema legislativo. Nosotros abogados, sobre todo, debemos tener claro que a partir de la Constitución empiezan a surgir lo que se llaman las normas con rango de ley, que son muchas normas con rango de ley, y debajo normas reglamentarias, que reglamentan y hacen posible la aplicación de esta norma con rango de ley. Y así van bajando hasta, creo, al acto administrativo. Entonces, todo el sistema legislativo está vinculado al Estado de Derecho. Ahora, este concepto del interés público, que ya hemos adelantado, que es la razón de ser del Estado, dice, tiene que ver con aquello que beneficia a todos, sinónimo o equivalente a interés general de la comunidad. Esto es importante. Su satisfacción, o sea, del interés público, constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. El Estado, señores, como le dije, existe finalmente, es creación humana para resolver los problemas de la sociedad. Es sinónimo a interés general, a interés colectivo, ¿ya? Y más bien, cuando alguien se vale del Estado para un tema personal o de terceros o de particulares, ¿no? Eso se llama corrupción, ¿no? Porque eso es un desvío. En realidad, todo lo que hace el Estado debe estar orientado al interés general, al interés común. Y es así. Hasta un trámite, un procedimiento administrativo, se justifica por el interés público, si no, como veremos más adelante, será nulo, ¿no? Todas las instituciones, un ministerio, un gobierno regional, una municipalidad, todas, si usted lee en sus leyes orgánicas o leyes de organización y funciones, están orientadas al bien común en determinada materia, en determinado sector, con determinado fin, ¿no? Eso es la razón del Estado. Lo que quiere decir entonces que no es por un interés particular mío. ¿Cómo resuelvo el interés particular? Decisiones como qué carrera estudio, si vivo acá, o cómo me he visto, esos son temas personales y familiares que uno lo resuelve, ¿no? Pero el Estado se ocupa básicamente de los temas de interés general. Seguridad, salud pública, educación, administración de justicia, fíjese. Administración de justicia es un tema de interés general, interés público. No es que los ciudadanos resolvemos nuestros problemas por sí mismos, justicia privada, no la hay, sino que es un papel del Estado. Por eso existe el Poder Judicial y otros entes, ¿no? En esa línea vamos a poner otro ejemplo, y también cualquiera de ustedes participa. Aquí sí quiero por lo menos un par de participaciones,
que me diga lo que piensa, ¿no? ¿Cómo podría resolver esta pequeña controversia, ¿no? Si alguien sabe la respuesta, que lo diga ya al final. Al final, no me lo diga inmediatamente, ¿ya? Porque esto es un casito que más de una vez lo he dicho. A ver, el caso es el siguiente. Y tiene que ver con la administración de justicia, ¿no? Estamos hablando, esto es en Roma, en aquella época en que no existen los medios tecnológicos que hoy tenemos para determinar el perímetro y sobre todo el área de un terreno. Estamos hablando de terrenos de 100 hectáreas, 150 hectáreas, ¿no? Irregulares, no es que sea cuadrado, rectángulo, no son totalmente irregulares, pues, ¿no? La cosa que ese terreno de 150 hectáreas queda como un bien para, para ser dividido para dos herederos, ¿no? Queda como un bien como un bien en herencia, ¿no? Y quedan dos herederos, no son muchos, dos herederos. Y el problema que tienen los dos herederos, heredero 1, heredero 2, es que no se ponen de acuerdo para dividirse equitativamente. Claro, no pueden saber con certeza cuál es el perímetro, tampoco pueden saber cuál es el área total, ¿ya? Entonces ellos no pueden por sí mismos y además están enfrentados, están peleados, ¿no? Cada vez que se propone partir surge un problema. ¿Cómo surgen los problemas hoy en día en las comunidades en todo el Perú? ¿Ya? Las comunidades se pelean por lo mismo, dicen, por temas, por los límites, no están de acuerdo muchas veces, ¿no? Entonces, usted es el juez, ¿ya? O árbitro, qué sé yo, y viene a su despacho, pues, ¿no? Juez o jueza, por si acaso, ¿no? Hombre o mujer, y le dice, bueno, solucione usted representa al Estado, ¿no? Solucione nuestro problema, resuelva nuestro caso. Lo que usted diga, lo haremos, porque su mandato será cumplido, cosa que nosotros no nos hemos puesto de acuerdo, ¿ya? Ojo que ellos quieren el terreno, y el terreno, por si acaso, es bastante parejo, ¿no? No es que uno sea desierto, el otro sea cultivable, no, todo es. Tienen bosques, tienen ríos, tienen lagos, todos por igual. El único tema es determinar la línea media, ¿ya? Ojo que también ellos, digamos, quieren tenerlo, no es que quieran vender, porque sí me han dicho muchos que lo venden y se reparten la plata. Claro, no hay nada más divisible que el dinero. No, eso tampoco es la idea. Entonces usted juez o jueza, Estado, ha sido creado para eso. ¿Cuál es la solución que daría? ¿Cuál sería su veredicto? ¿Qué mandato tendría su sentencia? A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo resolvería el tema? ¿Qué salida podría dar? Ojo que en ese tiempo no había derecho positivo, ¿ya? Hoy en día existe código civil, código penal, ¿no? Código tributario, ya los jueces aplican lo que ya está escrito, es decir, el legislador ha pensado por ellos, pero antes no, ¿ya? Los jueces tenían que resolver, ¿no? A su saber y entender, y tenían que dar una solución. Hoy en día tú dices, aplica hasta el artículo, y te va a decir la partición, ¿no? Si no pueden, llaman a un perito, etcétera, pero antes no. O sea, retrocedamos en ese tiempo. No hay forma exacta de medir. Es eso. José Luis, nuevamente. Adelante. A su micro, por favor. Eh, el ejemplo creo que nos llama a pensar en que en ese contexto que usted narra, que ocurre el tema de la controversia de los límites, si no hay, digamos, norma que pueda aplicarse o puede haberse aplicado, se inventaban no se inventaban, se generaban o se creaban fórmulas, ¿no? Se creaban fórmulas para poder resolver algo que no estaba, digamos, establecido dentro de la normativa, en este caso en el derecho romano, ¿no? Correcto. Eso podría ser mi aporte, maestro. Muy Doctor. bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una opinión? ¿Qué salía?
¿Cuál sería su fallo, su veredicto del caso que tienen entre manos? A ver, voy a preguntar al azar. Jonathan Palomino, ¿qué opinas? Ah, no sé si puedes prender tu micrófono. Bueno, avancemos entonces. En las respuestas que he encontrado en esta pregunta eran diversas, ¿ya? Por ahí me han dicho, bueno, pues, que el juez o árbitro contrate un perito, el que sabe, el que conoce, y de acuerdo a ese fallo, a lo que él diga, que se trace la línea media. Bueno, ¿no? Si ellos dos no se ponen de acuerdo, un tercero llamado perito le servirá de sustento para que el juez diga, es esto. Puede ser, puede ser. Otros me dijeron, bueno, pues que sea una partición aproximada y que tengan un uso o copropiedad alternativa, ¿no? Que un tiempo vivan el otro acá, el otro tiempo el otro, cosa que así ambos siguen disfrutando, pero eso no resuelve totalmente la partición, ¿no? Porque la partición significa, pues, exclusividad, ¿no? ¿Qué más me dijeron? Otros me dijeron que sí se podía determinar perímetros con pasos o con pies, ¿no? O con sogas, entonces sí, en alguna medida sí podía llegarse, a pesar de que la tecnología, digamos, de ahora no existía, ¿no? Pero bueno, pero el juez romano fue más sabio. El juez romano resolvió este problema de la siguiente manera. El juez dijo lo siguiente: voy a emitir mi fallo. Represento al Estado. Se resuelve. Primero, dijo, que el heredero 1 trace la línea media del predio y el heredero 2 se escoja con cuál de las dos partes se queda. Eso fue todo el fallo. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que ni siquiera él ha impuesto un fallo, sino él ha dicho, el heredero 1 traza la línea media. ¿Qué va a hacer el heredero 1 sabiendo que el otro va a escoger? Va a ser lo más justo posible, ¿no? Y entonces, si él no traza bien esa línea media, va a salir perdiendo. Entonces, él hizo la línea media y el heredero 2 escogió con cuál de las dos partes se quedaba. Eso es digamos, y ahí viene una jurisprudencia. Y esta empieza a repetirse entonces a lo largo del tiempo, ¿no? Como un precedente de observancia obligatoria, pues. Muy bien, otra vez el Estado ahí, ¿no? Otra vez el Estado, resolviendo, impartiendo justicia, ¿no? Resolviendo un tema de interés general. Muy bien. Ahora, para que cumpla estos fines el Estado, el interés general, que son diversos, ¿ya? Que a veces también puede ser un poco discutible, ¿ya? Porque otra pregunta a analizar en materia de tesis, ¿qué cosa es interés general? ¿Se dan cuenta? Cada uno dice, la inseguridad sí, pues, ¿no? La salud pública sí, pues, está bien. Pero, ¿qué más puede hacer el Estado? ¿Acaso en el nombre del interés general no podría estar limitándonos, recortándonos derechos? ¿No? Interés general, te quito la casa, pues, ¿no? Interés general, le doy tu casa a los más pobres, pues, ¿no? Interés general, ¿qué cosa es, no? Entonces, sea lo que fuera, porque eso sí tiene un límite legal, ¿no? O sea, hay temas de interés general que llevan a limitar derechos de los particulares. Una expropiación es esa, ¿verdad? Eh, para todos los temas de interés general, ¿ya? El Estado tiene que valerse de una administración estatal, de un aparato estatal, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces aquí veamos al Estado, en términos sencillos, como una gran corporación. Existen empresas nacionales, transnacionales, corporaciones que tienen sedes en el mundo incluso, más grande que el Estado peruano incluso. ¿Ya? Y hay empresas tan grandes que tienen toda una red, todo un aparato administrativo también, desde la gerencia general, ¿no? Las gerencias y sedes, filiales, agencias, etc. Y el BCP es una empresa enorme en el Perú. El Estado es lo mismo, señores. Es como una gran corporación y tiene una administración, pues un aparato estatal, ¿no? Quienes trabajamos en el Estado, en alguna medida somos como los administradores en las empresas privadas, ¿no? Un administrador en su día a día, supongo que ve los temas financieros, los temas económicos, ¿no? Los temas de los patrimonios, contrata personas, ¿no? Sustituye personas.
decide, ¿no? Si mi sede va a funcionar un local alquilado, un local propio. Lo mismo hacemos los funcionarios. ¿Ya? Administramos un gran recurso y el Estado es entre comillas, una corporación muy, muy rica. Tenemos recursos naturales, ¿no? Minerales, petróleo, el espacio radioeléctrico, ¿ya? Y tiene bienes, ¿no? Los bienes estatales, los patrimonios del valor. Todo eso, señores, es administrado por el Estado y eso se ocupa la administración. Y para eso entonces está dividido, pues, primero en niveles de gobierno, ¿no? El gobierno central, los gobiernos regionales, locales, y luego de eso hay sectores en el Ejecutivo, ¿no? Sectores específicos de interés del Estado, ¿no? Transportes, vivienda, salud, etcétera, ¿no? Y todos los que trabajamos en el Estado entonces, nos toca pues un poco administrar la cosa pública, ¿no? Y para eso es que nos sirven este tipo de cursos, para eso nos sirven conocimientos de gestión pública, para cómo se administra de la mejor manera, ¿no? ¿Por qué? Porque el recurso público destinado para que el Estado cumpla su fin es escaso. El presupuesto, la plata en el Estado es escaso. Entonces necesitamos un aparato estatal, una administración pública eficiente. Eficiente. O sea, no se puede dar el lujo de derrochar, despilfarrar o construir obras que queden como elefantes blancos. O sea, no podría. ¿Por qué? Porque el recurso es escaso y la necesidad de los ciudadanos es ilimitada. Y el Estado, además, cada cierto tiempo tiene que revisar su estructura, sus funciones. Cosa que no funciona, desaparece, se mejora, se cambia, ¿no? Por eso es que hay ministerios que se han creado últimamente, hay ministerios que se fusionan, ministerios que pueden desaparecer. Eso es otro tema, reforma del Estado, ¿ya? Pero la cosa es que el Estado se vale de una administración estatal. Y ya nos acercamos con eso al derecho administrativo. Cuando le digo esto, administración, ya estamos hablando del derecho administrativo, ¿no? Y cuando hablamos de administración estatal, son este conjunto de órganos jerárquicamente ordenadas, organizadas, ¿no? Miren nomás la estructura del Estado. Todo funcionario público debe tener clarísimo cómo está estructurado el Estado. Dónde se ubica el Ministerio de Vivienda, dónde está COFOPRI, dónde está registros públicos, dónde está el Tribunal Constitucional. Eso, para los funcionarios públicos, abogados o no abogados, debe quedar clarísimo porque nosotros somos parte del Estado, de la administración pública, ¿no? Muy bien. Entonces, otro concepto importante, la administración estatal. El Estado, para que cumpla sus fines, que es satisfacer el interés general, tiene que valerse de una administración estatal. Y ahí viene ya una discusión en doctrina, ¿no? ¿Qué tan grande debe ser el Estado? ¿O debe ser medianamente o debe ser pequeño? Y ahí encontramos las diferentes corrientes de pensamiento, ¿no? Los liberales dicen que el Estado debe ser pequeño, debe administrar básicamente la seguridad, garantizar el derecho de propiedad, etcétera. Porque el desarrollo, mira, el desarrollo no depende del Estado. El desarrollo lo hace el mercado. Es una posición y un poco predomina hoy en día en los países. En cambio, el socialista, el comunista dice, no, el Estado tiene que hacer todo, ¿no? El Estado es el dueño de los medios de producción. El Estado tiene que repartir equitativamente la riqueza. Entonces, ¿qué tienes? Un Estado enorme, pues, ¿no? Burocrático, ¿no? Haciendo todo, ¿no? Como el gobierno de Alan García, ¿no? Que te vendía pan, pescado, pues, mercado del pueblo, ¿no? Entonces, depende. Entonces, depende mucho cuál sea la corriente de pensamiento que predomina o está plasmada en esa constitución, ¿no? Sea lo que fuera, entonces hay una administración estatal. Y para terminar esta primera parte, ¿qué dice nuestra constitución, ¿no? Y una recomendación aquí, colegas funcionarios, abogados sobre todo, no se olviden de revisar la constitución política. Tómense un fin de semana para leer del artículo 1 hasta el último, ¿no? Y en el artículo 43 van a encontrar un poco la definición del Estado peruano, ¿no? Dice que es una república democrática, lo cual es cierto, las principales autoridades se eligen democráticamente, principales autoridades democráticamente, sobre todo en el Ejecutivo y en el Legislativo, pero no en el Poder Judicial, en otros países se eligen también vocales supremos, y social. Claro, con esto va un poco el tema de la solidaridad, ¿no? No es tan individualista, porque es un Estado social, porque somos una sociedad además muy, muy dispareja, ¿no? Independiente, claro, desde 1821, independiente, eso no cambiará en las constituciones, y entonces soberana. Como consecuencia de la independencia, somos además soberanos, es decir, nosotros no gobernamos por sí mismos, ¿no?
Y nos habla de un Estado único, indivisible, ¿ya? No somos como Estados Unidos, que son varios estados, ¿no? Y se han juntado, no hay gobiernos federados aquí en el Perú, es un solo Estado. Y hay que recordarlo porque cuando se dio la regionalización, algunas regiones se han sentido autónomas, han sacado sus propias ordenanzas sin aplicando leyes nacionales, ¿no? El SOAT regional es distinto al SOAT de Lima. No, no, somos un Estado unitario, ¿ya? Y representativo, claro, otra vez aparece el Estado, pero a ese Estado tiene que representarle a alguien, ¿no? Eh, y el presidente de la República y los congresistas no son sino nuestros representantes. Nosotros en mayoría hemos elegido. Nosotros por mayoría los hemos elegido. Es representativo y descentralizado, ¿ya? La descentralización, el mejor ejemplo es la municipalización. Es el mejor ejemplo de descentralización que hay, ¿no? Eh, y en los últimos años, con la reforma de la Constitución, con Alejandro de Toledo, se ha vuelto a la regionalización que ya existía en el gobierno de Alan García, ¿no? Los gobiernos regionales que agrupaban 2, 3 regiones. Ahora, sobre la base de las provincias, de los departamentos, tenemos entonces 26 regiones, ¿no? Entonces, es descentralizado, ¿ya? Pero acá un dato importante, es un Estado que se organiza según el principio de la separación de poderes, ¿ya? De hoy en adelante, no es correcto decir que hay 3 poderes en el Estado, ¿ya? Lo que hay es un principio de separación de poderes. ¿Por qué? Porque el poder, el elemento del Estado, poder, es uno solo. Ese poder abstracto que permite al Estado ejercer coerción es una sola. Más bien, el uso de ese poder, hay un principio de separación de poderes. Hay un principio, hace que no se concentre en un solo funcionario, en una sola persona, ¿ya? Pero el poder es uno solo, pero se ejerce bajo el principio de separación de poderes. Lo dice la Constitución, ¿no? Aparte de la Constitución, ¿qué dice el artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que nosotros debemos tener como una Biblia, ¿no? En nuestras oficinas? Ahí dice, esta ley será de aplicación a todas las entidades de la administración pública. ¿Qué cosa es administración pública? Para la ley del procedimiento administrativo general. Dice, para los fines de la presente ley, se entenderá por entidad o entidades de la administración pública el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y así sigue varios incisos más, y se va a referir a los programas, los proyectos, en general, todas aquellas que realizan función administrativa, dice la norma, ¿ya? Entonces, el Estado, así sea Poder Judicial y el Congreso, se entiende como entidad de la administración pública. Todas esas entidades son entidades de la administración pública. Y fíjate, a quienes se les va a aplicar la ley del procedimiento administrativo general. Al final vamos a entender por qué, ¿no? Vamos a entender por qué. Eso es entonces el aparato estatal que el Estado tiene para cumplir sus fines, ¿ya? Recuerden que su fin siempre es el interés general. La corporación tiene fines, pero más lucrativos, económicos, de facturar, de crecer, ¿no? De acumular millones. El Estado es básicamente satisfacer la necesidad pública, que viene a ser educación, salud, seguridad, bienestar, estabilidad política, ¿no? Jurídica, etc. Esos son los fines del Estado. Y bueno, para terminar esta primera parte, aquí tenemos al Estado peruano, ¿no? Ya según la Constitución, las leyes orgánicas y leyes también que regulan funciones y atribuciones del Estado. Cuando suelo preguntar cuántas entidades públicas tiene el Estado, y hace un rato he dicho ejecutivo, legislativo, ¿no? Gobiernos regionales locales, me suelen decir, la mayoría de veces, no pasan de 100. Me dicen 50, 80, 100. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no está en la cabeza de los funcionarios e incluso colegas que también tenemos 26 regiones y tenemos más de 2.000 municipalidades. Todas ellas son entidades de administración pública. ¿Ya? Todas ellas son entidades de administración pública. Y la propia Constitución, entonces, habla, ¿no? Del gobierno nacional, ¿no? Habla del Ejecutivo, habla de los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Y habla de los gobiernos regionales y habla de los gobiernos locales, ¿no? Eh, Aquí ya no voy a entrar a explicar pues, qué cosa es el Ejecutivo, qué hace un ministerio, ¿no? Eso
digamos, lo damos por descontado, pero el Estado peruano es eso, ¿no? En su estructura está el gobierno central o nacional, cuya competencia es nacional. A pesar de que hay descentralización, acuérdense, los ministerios siempre son entes rectores, ya emiten normas, ya manejan un presupuesto también para manejar algunos programas a nivel nacional, ¿no? Eh, los organismos constitucionales autónomos que no pertenecen ni al Ejecutivo, ni al gobierno regional, ni al gobierno local, son entes constitucionalmente autónomos. La Defensoría del Pueblo es un ente constitucional autónomo, el Tribunal Constitucional, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. También forman parte del Estado, ¿no? Y en las regiones, ya sabemos, 26 regiones, incluso el Callao, incluso Lima es una región distinta, y los gobiernos locales que comprenden municipalidades provinciales, una metropolitana, municipalidades distritales y municipalidades de centros poblados, ¿ya? Eso es el Estado que tenemos, ¿no? Si alguien quiere incidir en esto, cabría preguntarse, ¿no? ¿Qué tan grande es el Estado? ¿Qué tan bien estructurado está? ¿Por qué tantas municipalidades? En Lima hay 42 municipalidades juntas. Bueno, yo he viajado a provincias y hay municipalidades que son tan pequeñitas que ni siquiera abren de lunes a viernes. Abren interdiarios. Yo encontré una municipalidad que solo abría los domingos, porque de lunes a sábado la gente salía a trabajar a chacras y el domingo funcionaba. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Está bien así, no? ¿Acaso no puede ser un poco más grande? ¿Está bien que proliferen entidades públicas, no? Bueno, tenemos una realidad muy, muy variada. En fin, ese es el Estado peruano que tenemos. Este Estado peruano que tenemos, señores, eh, ejerce lo que se llama las funciones del poder. Las funciones del poder. Eh, y aquí vamos a entrar a hablar y a entender qué cosa es función administrativa, ¿no? Aquí nos vamos a abocar a este elemento abstracto llamado poder del Estado, aparte del elemento objetivo de la población y el territorio, que comúnmente se habla del Estado. Nos vamos a detener en las funciones del poder para entender qué es función administrativa y luego para entender qué estudia el derecho administrativo. Solo haremos un receso de 5 minutos exactamente. Tómense un vaso de agua, una taza de café, y en 5 minutos, exactamente 5 minutos, continuamos. Gracias, doctor. ¿Ok?
Muy bien, continuaremos. Lo escuchamos, doctor. Gracias. Funciones del poder. Para que exista el Estado sabemos que deben concurrir tres elementos, ¿no? Un primer elemento objetivo llamado territorio, otro elemento relacionado con la población y uno tercero abstracto, ¿no? Soberanía, jus imperium, poder, etc. En la primera sabemos, si miramos el mapa del Perú, todo eso es el territorio, ¿no? Pero nuestra soberanía o ese territorio se extiende también a las 200 millas, a los lagos, los ríos, pero también hacia arriba, al espacio, el espacio aéreo, ¿no? Se discute en derecho hasta dónde del subsuelo y hasta dónde del espacio nos corresponde, nos pertenece. Y es más o menos hasta donde tenemos capacidad de control o hasta donde tenemos la posibilidad de explotarla, de usarla. Más no. No se puede, ¿no? No hay forma. Y de pronto el territorio se extiende también a nuestras embajadas fuera del país. Todo eso es el territorio. Y en ese territorio no basta para que haya Estado, sino que debe haber una población, ciudadanos, peruanos, sobre las cuales yo voy a ejercer el poder, ¿no? Entonces, otro elemento objetivo. Pensemos en los más de 30 millones de peruanos, hay una sociedad ahí peruana, ¿no? Y un tercer elemento que está vinculado a esto, lo que se llama el poder, la facultad, la atribución, ¿no? El poder que el Estado va a ejercer sobre ese territorio, ¿no? La coerción que va a ejercer sobre sus ciudadanos, ¿no? Y eso es soberanía nacional, pero también se habla de soberanía internacional si participamos de convenios, tratados, de temas supranacionales, ¿no? Se extiende también. A continuación vamos a desmenuzar y entender mejor esto que se llama soberanía, lo que se llama poder. Les adelanto que el Estado hoy en día, por ejemplo, ha actuado de diversas formas. Hoy en día el Estado, supongo que ha emitido una ley en el Congreso, jueces seguramente han ido a embargar, desalojar en alguna casa por ahí, la policía habrá impuesto papeletas, ¿no? Por ahí alguna autoridad ha hecho una demolición, etc. El Estado ha actuado de diversas formas. ¿Está ejerciendo el poder? Sí está ejerciendo el poder. Pero les diré que todas esas formas que he mencionado no es lo mismo, ¿ya? Son funciones del poder distintas, ¿no? Entonces, si miramos bien a las normas constitucionales, la misma Constitución, si miramos en la Constitución, a las leyes orgánicas, y sobre todo si miramos a la doctrina, ¿no? Se dice que ese poder abstracto, como elemento del Estado, se materializa por lo menos en 4 formas del poder o 4 funciones del poder, ¿no? Ese elemento soberanía, poder y jus imperio se va a manifestar como una función gubernativa o política, ¿ya? Como una función legislativa, como una función jurisdiccional y una función administrativa, que es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa, no? A nosotros nos interesa entender qué cosa es función administrativa, pero hay que entender primero que de ese elemento poder abstracto del Estado devienen otras funciones del poder, que ya no están en el campo del derecho administrativo. Muy bien, pero ¿de dónde surge esto, no? Como decíamos, el poder del Estado es uno solo, pero es ejercido por varios órganos estatales, de conformidad con las funciones que se les asignan. No hay división de poderes, sino una división de funciones, de atribuciones. Hay un principio de separación de poderes, ¿no? Y lo vemos más claramente el tema del principio de la separación de poderes o esta clasificación de las funciones del poder en la triple premisa y la teoría de Montesquieu, es decir, Revolución Francesa, ¿no? Entonces sigue pasando el tiempo, han habido estados y estados, ¿no? Monárquicos, un rey, un monarca, que se suceden en el poder por la sangre, ¿no? No sé si han visto la película Juego de Tronos, es un gran ejemplo, se matan por el poder y básicamente que predomina es la sangre, ¿no? ¿Quién es el que va a suceder en
en el poder, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa lo que dice básicamente es, vamos a desaparecer este tipo de Estado donde el poder se concentra en una persona. Entonces, cuando se desaparece entonces la monarquía, desaparece la figura del rey, y se dice que el Estado será el que elige el pueblo, ahí se pregunta, ¿no? ¿Y quién va a concentrar ese poder? Entonces ahí se habla entonces de la separación de poderes o la triple premisa de Montesquieu, y dice, para que no se concentre en uno solo, desarrolló una regla muy simple Montesquieu, ¿no? Y esa es la premisa de Montesquieu, es esta. Y dice, el que hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni ejecutarlas. O sea, solo hace leyes, ¿no? El que la ejecute no puede hacerlas ni juzgar de su aplicación. Entonces solo ejecuta nada más. Que el que la juzgue no la haga ni la ejecute. Muy bien, entonces ese es el origen, entonces el principio de la separación de poderes, ¿no? Y ahí con eso se busca, digamos, un ejercicio ordenado del poder, responsable del poder y equilibrado del poder, ¿no? En teoría, ¿no? En teoría. De ahí surge entonces la triple premisa de Montesquieu y la teoría de Montesquieu, que es uno de los pensadores en la Revolución Francesa y otros pensadores también, ¿no? Que este poder entonces no se ejerce de una sola forma. La doctrina dice, ese elemento poder se va a traducir como una función gubernativa o política, función legislativa, jurisdiccional o administrativa, ¿no? Pero aquí sí quiero hacer una reflexión, ¿no? De carácter crítico además. Yo suelo preguntar a mis alumnos y digo, ¿esta triple premisa de Montesquieu está vigente? Si ustedes se ponen a leer, ¿es tal cual dice Montesquieu, decía Montesquieu hoy en día? ¿Es cierto que las leyes solamente las hace el Congreso? ¿Es cierto que el Ejecutivo solo ejecuta y no da leyes ni administra justicia? ¿Es cierto que el único que juzga es el Poder Judicial? ¿No? Se van a dar cuenta de que se mantienen las bases, el principio, pero sin embargo, cuando vamos a contrastar con la realidad y con el transcurso del tiempo, nos daremos cuenta que esto no es tal. Hay una serie de cambios justificados además, ¿no? ¿Qué sería la vida de los peruanos si esperáramos que todos los conflictos, las controversias las resuelva el Poder Judicial? Sería un caos en realidad. Pongo un ejemplo. Que el que hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni ejecutarlas. Ya, el que hace las leyes es el Congreso. Pero en realidad el que hace las leyes es el Ejecutivo. También. Y yo diría sobre todo el Ejecutivo. Las leyes más importantes, la Constitución la aprueba el Congreso, está bien. Las leyes que salen luego, la ley ordinaria sale del Congreso, pero las normas más importantes están en decretos legislativos, que son normas que delega el legislativo al Ejecutivo. Cada gobierno que entra le pide delegación de facultades y las normas más importantes, más técnicas, se aprueban por decretos legislativos, o sea, el Poder Ejecutivo, ¿no? Yo me acuerdo en el gobierno de Kuczynski, que pidió delegación de facultades, se la dieron por 90 días, y en esa delegación de facultades se emitieron 111 decretos legislativos. Ha sido una de las delegaciones más productivas, 111 decretos legislativos, me acuerdo claramente. Pero además de que el Congreso es el que aprueba las leyes, señores, el último paso, la estocada final, la da el Ejecutivo. Porque esa ley del Congreso le manda al Ejecutivo para que la promulgue y la publique. Y si no le gusta al Ejecutivo, le puede devolver una observación. Y a menos que el Congreso insiste y se llama por insistencia, aprueba. Pero en principio el Ejecutivo le puede decir no, no la promulgo ni la apruebo, ni la publico. Entonces, señores, y otra vez, ¿y qué seríamos si nosotros solo nos reguláramos, nos regiríamos por leyes del Congreso, ¿no? Entonces, hay un cambio. Es más, el Ejecutivo, aparte de los decretos legislativos, tiene una norma con rango de ley llamado decreto de urgencia. ¿Con qué se declaró la emergencia por el COVID? ¿No? Decreto de urgencia. ¿Ya? Porque si esperamos al Congreso que discutan por las comisiones del Pleno, entonces ese decreto de urgencia tiene rango de ley. Muy bien. Les invito a esa mirada crítica. No nos quedemos con lo que dice la doctrina, la norma. Contrastemos, ¿no? Y mejoremos. Igual en el tema del
el que ejecuta. Claro, se supone que el ejecutivo es el que ejecuta, pero el ejecutivo da normas también. Y hasta cierto punto el ejecutivo también administra justicia administrativa. Toda esta controversia que vemos a nivel de Indecopi, del Tribunal de la Propiedad de Cofopri, son controversias, ¿no? Alrededor de una relación de consumo, alrededor de un mejor derecho de posesión o propiedad. Y esa controversia la resuelven los tribunales administrativos. Y los tribunales administrativos son parte del Ejecutivo. Y no es que solo estamos aplicando leyes, estamos administrando justicia, ¿no? Y de manera residual luego llegan unos pocos al Poder Judicial, ¿no? ¿Ya? Entonces no solamente ejecutamos, ¿no? También legisla entonces el Ejecutivo y eventualmente, entre comillas, hace también, administra justicia cuasi jurisdiccional, ¿no? Y por último, ¿alguien me puede decir, el Poder Judicial es el único que resuelve controversias, ¿no? Y pongamos un dato, ¿no? Con calidad de cosa juzgada. ¿Solamente es el Poder Judicial que resuelve las controversias, juzga? ¿O quiénes otros? ¿Quién otro? José Luis, nuevamente. ¿Quiénes más? El micrófono, por favor. ¿Quién otro administra justicia? Con calidad de cosa juzgada, ¿sí? También en este caso interviene, yo creo que un ente superior a la Administración de Justicia, pero que no está encima de la Constitución, que en este caso es el Tribunal Constitucional, ¿no? Correcto, ya es distinto, ¿ves? En materia constitucional hay Ujú. un tribunal constitucional, no es el Poder Claro. Judicial, es distinto, ¿ok? Y a eso quiero agregar, el Tribunal de Justicia Militar también emite sentencias con calidad de cosa juzgada, ¿ya? Los policías y los militares no van al Poder Judicial a discutir sus temas, tienen un tribunal, el fuero militar, pues, ¿no? El fuero militar. Y no solo eso, señores, como veremos más adelante, también el arbitraje, que no es sino la privatización de la Administración de Justicia, también emiten laudos con calidad de cosa juzgada, ¿ya? Entonces, esta triple premisa sí tiene esa base, pero en la realidad es distinta, ¿no? Y a buena hora que sea así. Vamos a pasar entonces a desarrollar en qué consiste cada una de las funciones del poder. Muy bien. Hay una parte práctica y hay que memorizar cada una de las funciones que vamos a desarrollar. Entonces, tengo el elemento poder, soberanía, ius imperium del Estado, que es abstracto, ¿no? Y este poder está un poco repartido en los diferentes funcionarios. El presidente concentra una buena parte de ese poder, el Congreso también, un ministro también, ¿ya? El presidente, el director ejecutivo de COFOPRI también, ¿ya? Un policía también. Entonces, fíjense que ese elemento poder abstracto, ¿no? Se reparte así como en pequeñas dosis para los diferentes funcionarios públicos, ¿ya? Yo he sido jefe en protección al consumidor, he emitido resoluciones, he impuesto multas y las hice pagar a los seguros, a los bancos. Fíjense, yo tenía una dosis de ese poder que le podía obligar a que pague, ¿no? Como funcionario público, ¿se dan cuenta? Muy bien, pero ese poder, ¿ya? Por lo menos se clasifica en cuatro. No es lo mismo emitir leyes, no es lo mismo ejecutar sentencias, no es lo mismo imponer papeletas, ¿ya? Y no es lo mismo declarar la guerra, como vamos a ver en este caso, ¿ya? Cada uno es distinto a otra. Eso dice la doctrina, sobre todo Roberto Dromi, ¿no? Esta función del Estado se caracteriza por ser discrecional, sin límites jurídicos, derivada de una directa atribución constitucional. La función gubernativa o política es realizada por motivos de oportunidad y conveniencia, ¿no? Y están fundados en razones de seguridad, orden, defensa de la comunidad política en general, ¿no? Ciertamente, por más constitución perfecta o leyes perfectas que hayan, no se pueden poner en todos los supuestos, ¿no? Entonces hay un margen de discrecionalidad que deja la norma, ¿no? Si yo tengo un conflicto con un país extranjero,
caben dos caminos. La ley no va a decir tiene que firmar tratado de paz, y la ley no va a decir tienes que declarar la guerra. Eso depende, ¿sí o no? Entonces eso se llaman funciones gubernativas, actos de gobierno o actos políticos, ¿no? Entonces, en función a la conveniencia del país, ¿ya? El funcionario competente tomará esa decisión, ¿no? En el Ejecutivo, ciertamente, declarar la guerra a un país no es función legislativa, ni jurisdiccional, ni administrativa, es una función netamente gubernativa o política, ¿ya? Es discrecional, ¿no? Si no declaro la guerra, puedo firmar un tratado de paz, como hizo Perú con Ecuador, ¿no? Ante el intento de una guerra. Aquí tenemos al presidente de Estados Unidos declarando la guerra pues, a Japón, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, que digamos no había entrado entre los países aliados contra Alemania, habían tomado la decisión de no entrar en la guerra, ¿ya? La historia dice que Churchill rogaba, les pedía, ¿no? Ayúdenos, intervenga, y Estados Unidos decían no. Los estadounidenses tampoco, ¿ya? Pero luego del ataque de Pearl Harbor, ¿no? Sorpresivo, de Japón, al día siguiente Estados Unidos declara la guerra a Japón. Los estadounidenses están de acuerdo. Fíjense lo discrecional que es el tema, ¿no? ¿Cómo dices no? Después dices sí, sí, es lo que conviene al país, es lo que se necesita. Entonces, así como en el Ejecutivo, podemos encontrar funciones gubernativas o políticas en el Congreso también, en el Legislativo, ¿no? Ustedes saben que los presidentes, cuando se ausentan del país, deben pedir el permiso al Congreso. Y el Congreso le puede dar o no les puede dar. Históricamente se les da. No importa qué hagan, se les da. Aunque en los últimos tiempos hemos visto que el Congreso no le dio el permiso al presidente Castillo. Y no le dio, pues, es discrecional. Pues, ¿ves? Le pueden como no le pueden, ¿no? Claro, si igual a la presidenta actual, ¿no? Creo que se le ha dado todas, pero siempre se ha dicho, ¿por qué? Aquí hay temas más urgentes. ¿Por qué? Si estamos mal ante los organismos internacionales. Y no le pueden dar, es discrecional. Así como el ingreso de tropas del extranjero, ¿ya? Cuando vienen tropas del extranjero, el Estado tiene que dar el permiso. Por lo general vienen de Estados Unidos y por lo general se les da el permiso, ¿ya? Pero si vienen de otros países o con países en que tenemos cierto conflicto, no le dejarán entrar a las tropas. Dirán, no, de ese país no. Fíjense, función gubernativa o política es discrecional, depende de lo que conviene o no conviene al país, ¿ya? Eso es la función gubernativa o política también. Muy bien. Pasemos a la siguiente función. Acuérdense de ese dato característico de la función gubernativa, porque es un ejercicio luego que vamos a desarrollar. Luego tenemos la función legislativa, ¿no? Y esta función consiste en la formulación, evaluación y aprobación de normas con rango de ley. Normas con rango de ley. Miren, un tema aparte para los abogados sobre todo, y que trabajamos en la administración pública, les debe quedar clarísimo cuáles son las normas con rango de ley, ¿ya? Sobre todo si estás en un área jurídica, ¿no? Ya no puedes decir que el decreto supremo tiene rango de ley, porque si no vas a interponer pues, una acción inconstitucional contra un decreto supremo, luego te declaran improcedente y todos se ríen, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las normas con rango de ley? Debe quedar clarísimo para el abogado, ¿ya? Y ahí tenemos como 8 normas con rango de ley, ¿no? La ley ordinaria del Congreso, la ley orgánica, los decretos legislativos, el decreto de urgencia también, el decreto ley, el reglamento del Congreso, tratados con rango de ley. Hay una discusión si las ordenanzas regionales o municipales tienen o no rango de ley. Por lo menos yo digo que no. Y creo que la opinión mayoritaria últimamente es que no tiene rango de ley. No obstante que pueda ser objeto de inconstitucionalidad. ¿Ya? Ese es un tema, digamos, constitucional. ¿Ya? Pero hay una tendencia hoy en día mayoritaria a decir que las ordenanzas en principio no tienen rango de ley. ¿Ya? Cuando se está entonces frente a esa función de formular, de evaluar, de aprobar una norma con rango de ley, el Estado está ejerciendo función legislativa. Eso no es función gubernativa o política, no, esa es función legislativa. Función legislativa. Por tanto, es propio del legislativo y propio del ejecutivo, ¿no? En caso de delegación de facultades. Ya hemos mencionado acá las normas con rango de ley. No basta, obviamente, saberse de memoria cuáles son las normas con rango de ley, sino que tenemos que saber cuál es la materia que regulan, ¿no? ¿Sí o no? ¿Para qué el decreto
de urgencia, para qué el decreto legislativo, para qué la ley ordinaria, cuándo la ley orgánica, ¿no? Y el decreto ley, ¿no? Cuando suelo preguntar el decreto ley a pregrado, no a ustedes, ya, suelen sorprenderse y dicen, bueno, pues lo emite el Congreso, ¿no? Lo emite pues el presidente, ¿no? Entonces, acuérdense que el decreto ley, ¿no? Son normas que se emiten en gobiernos de facto, por lo general, ¿no? Velasco gobernó con decretos ley, ¿no? Fujimori gobernó con decretos ley, sin ser un gobierno que haya tomado el poder por golpe, sino que el Congreso no funcionaba, cerró el Congreso, y al cerrar el Congreso no podía legislarse, entonces gobernó con decretos ley, ¿no? Decretos ley. Entonces, cuando no funciona el Congreso, el Ejecutivo, como en el caso de Fujimori, gobierna con decreto ley. Sin embargo, en el gobierno de Vizcarra, no gobernó con decreto ley, sino gobernó con decreto de urgencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue un cierre constitucional. Y al ser un cierre constitucional, la propia Constitución dice que en esos casos gobierna con decreto de urgencia. O sea, el decreto de urgencia va más allá de su rol netamente de urgencia o excepcional, temporal, y digamos en los temas económicos y financieros. Va más allá de eso, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ¿no? Que yo les pido a cada uno de ustedes que revisen, ¿no? Revisen para qué sirve cada tipo de normas con rango de ley que estamos hablando. De manera que eso es función legislativa y reposa básicamente entonces en el Congreso y en el Ejecutivo por delegación o cuando estamos frente a decretos de urgencia, ¿ya? Norma con rango de función legislativa del Estado. Otra gran dosis del poder lo vamos a encontrar en la función jurisdiccional, que ya hemos adelantado, al hablar de la triple premisa de Montesquieu, ¿no? En este caso, el Estado va a ejercer el poder, pero ese ejercicio se va a traducir en administrar justicia, ¿no? ¿Y qué es administrar justicia? Nuestro Código Procesal nos dice es resolver conflictos intersubjetivos de interés, o sea, controversias, peleas, ¿no? Diferencias. Pero no siempre tiene que haber diferencias y controversias para administrar justicia, sino también incertidumbre jurídica, es decir, algo que no está claro. Hay que despejar, hay que aclarar, como un cambio de nombre. Es decir, los no contenciosos, ¿no? Los abogados entienden. Los contenciosos son cuando hay una controversia propiamente, pero no siempre hay controversia para ir al juez. Puede ser un caso de sucesión hereditaria. Entonces, no hay controversia. Yo quiero nada más que me diga quiénes son los herederos, ¿no? Muy bien. Incertidumbre jurídica o conflicto intersubjetivo de interés. En eso consiste la función jurisdiccional. Y por eso preguntaba, esto reposa en el Poder Judicial, pero con un dato, ¿ah? Al administrar justicia, emite decisiones con autoridad de cosa juzgada. Con autoridad de cosa juzgada, ¿no? Pero no es el único el Poder Judicial en esto, ¿ya? También, hemos dicho, está el fuero militar, el Tribunal Constitucional y también los tribunales arbitrales. Los tribunales arbitrales, señores, también ejercen función jurisdiccional, porque sus laudos, que son como sentencias, tienen también calidad de cosa juzgada. ¿Ah? Fíjense. Entonces, otro segmento, otra parte del elemento soberanía y us imperium poder, se va a la función jurisdiccional, que es distinta a la legislativa, que es distinta a la gubernativa política que hemos hablado al inicio. ¿Y dónde queda entonces la función administrativa? Que es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, no hay una definición clara en la ley sobre qué cosa es función administrativa, ¿ya? Pero se refiere a este conjunto de actividades que despliega el Estado, ¿no? De gestión, ¿no? O de prestación de servicios, que se va a traducir, dice, en ejecuciones concretas y prácticas de lo que son los fines o los cometidos estatales. El Estado tiene un fin, un gran fin, resolver los temas de interés general, de interés común. Si el problema es la pobreza, el problema es de la delincuencia, ¿ya? La función administrativa va a hacer que eso se traduzca en algo concreto, práctico, ¿no? ¿Cómo elimino la pobreza? ¿Cómo reduzco o elimino la inseguridad? Eso es función administrativa. Es un tema de gestión, ¿no? En ejecución concreta y práctica. Pongo otro ejemplo. Por la función legislativa, el Congreso va a regular la ley de transporte y tránsito, ¿verdad? Pero esa ley que sale del Congreso, al día siguiente que se publica, no se aplica todavía. ¿Por qué? Porque requiere un reglamento.
¿Quién hace el reglamento? El Ejecutivo hace el reglamento. Y después de hacer el reglamento, es el Ejecutivo que va a concretar, va a materializar lo que dice esa ley. Si la ley dice para conducir un vehículo debes tener mayoría de edad, debes estar sano física y psicológicamente, esa evaluación concreta y práctica la tiene que hacer el Ejecutivo MTC, ¿no? Y te tiene que otorgar una licencia luego de hacer eso es función administrativa, ¿ya? Cuando tú aplicas, ejecutas, materializas la ley, ¿no? Con actuaciones concretas, prácticas, ¿ya? Eso se llama gestión pública, en otras palabras, ¿no? Todo esto está basado en el interés general, en la cotidianidad, ciertamente, ¿no? Del Estado, y es susceptible de control especial por el Poder Judicial. Ojo que esta función administrativa que va a suponer dar licencias, imponer papeletas, excesos de velocidad, autorizaciones, permisos, incluso es administrativa la que hace el Tribunal Administrativo, ¿no? Porque de ahí viene pues una apelación y sube al tribunal. Eso también es administrativo. Nosotros estamos tratando de materializar qué cosa, ¿no? Adjudicar, reconocer un derecho de propiedad, ¿no? En base a una ley y a un conjunto de normas que la regulan, ¿no? Pero eso, todo eso que hacemos es revisable judicialmente. Eso quiere decir entonces las decisiones que vamos a emitir no son definitivas y mucho menos tienen calidad de cosa juzgada, pues, sino son revisables judicialmente, ¿ya? Y algo más. La administración pública se caracteriza por la realización de la función administrativa. A esto quería llegar. Si nosotros rápidamente relacionamos a la función legislativa con el Congreso, a la función jurisdiccional con el Poder Judicial y otros, a la función gubernativa también con el Ejecutivo, etc., la función administrativa, señores, es transversal. La función administrativa la realizan todas las entidades del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está, artículo 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Cuando ya nos dice que mis normas, ¿no? Como régimen jurídico del derecho administrativo, se aplican a las entidades de administración pública, aquí nos pone todo el Estado. Primero, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos constitucionales autónomos, programas, proyectos, incluso personas jurídicas que prestan servicios públicos como Telefónica y Luz del Sur, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas realizan función administrativa, ¿ya? ¿Cómo así el Poder Legislativo realiza función administrativa? ¿Cómo así el Poder Judicial realiza función administrativa? No vean esa parte en que está emitiendo sentencias, no vean esa parte que está emitiendo leyes, porque ambos tienen tupas y ambos tramitan procedimientos administrativos. Solo pensemos en el procedimiento de acceso a la información pública, que es un procedimiento administrativo. Se tramita en el Congreso y se tramita en el Poder Judicial. Entonces, y nos atiende un funcionario administrativo y nos da la información, ¿no? O procedimientos como antecedentes judiciales y penales, procedimientos como tarjeta de biblioteca del Congreso, etc. O simplemente cuando ambos están haciendo contrataciones públicas, están comprando computadoras, televisores para Navidad, no sé, ¿no? Están comprando, están adquiriendo, eso es contratos administrativos y eso es función administrativa. Por eso es que la ley entonces del procedimiento administrativo general también los considera entidades de la administración pública, ¿ya? ¿Por qué? Porque la función administrativa es transversal. Y con mayor razón entonces es importante conocer el derecho administrativo, así estés en el Congreso del Poder Judicial. Vamos con la parte práctica. Yo quisiera que alguien, atento por favor, rápidamente me diga, levanta la mano, prende su micrófono, y que me responda, ¿no? Acá tengo 6 preguntas muy puntuales. La primera, solo es identificar a cuál de las funciones del poder corresponde o pertenece este supuesto, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, un dictamen de una comisión del Congreso sobre un proyecto de ley en materia de responsabilidad social y medio ambiente, este dictamen que emite una comisión del Congreso, ¿no? ¿Qué función está ejerciendo? ¿Qué función tenemos ahí, José Luis?
¿Qué función sería? Función legislativa. Correcto. Ujú. Algunos confunden, cuando yo les ponga, y cuando lleguemos a procedimiento administrativo lo vamos a hacer mucho mejor, ¿ya? Cuando yo les digo, por ejemplo, alguien viene de provincias y presenta su proyecto de ley al Congreso, lo reciben, le ponen un sellito y le dicen, señor, ok, de aquí va a pasar la comisión luego a pleno, y muchos creen que están iniciando procedimiento administrativo y dicen función administrativa. Y el dictamen es como un acto administrativo que te rechaza o te acepta. No, como se trata del proyecto de ley, ¿no? Sí es un procedimiento, pero procedimiento legislativo. Entonces el Estado está ejerciendo función legislativa, correcto. Multa impuesta por una municipalidad contra un comerciante informal. ¿Qué función está ejerciendo el Estado ahí? ¿Qué función será eso? Daniel González, rápido, así, no gana el tiempo. Doctor, en el chat, un acto administrativo, otros. Gracias, gracias, tiene razón. Ya, pero acto, ¿dentro de qué función está, no? Acto ya es una forma como se materializa la función administrativa. Es correcto, es la función administrativa. Y claro, lo que vamos a estudiar más adelante es, oye, la función administrativa está sumamente amplia. Hay formas jurídicas, cómo se materializan. Y es exactamente ese acto administrativo, ¿correcto? Muy bien. Buena idea, si no, sigan escribiendo. Siguiente pregunta. Claro, en el marco de un sancionador es función administrativa. Eso no es legislativa ni jurisdiccional. Siguiente pregunta, entonces, igual voy a leer el chat. Decisión sobre una solicitud de indulto. Acá les agarro. ¿Eh? Decisión sobre una solicitud de indulto presidencial ante el Ministerio de Justicia. ¿No? Los indultos se solicitan, ¿no? No las da de motu propio los presidentes. Por lo general solicitan a los interesados y luego ven si le dan o no le dan. A ver, vamos a leer qué dicen. Ejercicio 3. José Luis dice José Luis nos dice función gubernativa. Correcto. Todos están de acuerdo, es gubernativa, puede ser administrativa, jurisdiccional, tal vez. Caterín Ponce dice jurisdiccional, podría ser. ¿Alguien más para dar la respuesta? Luis Oscar dice función ejecutiva. Claro, ejecutiva que quiere decir administrativa. Y luego más gubernativa. De acuerdo. Esto se trataría de un caso de función gubernativa o política, ¿ya? La Constitución también le da discreción a los presidentes para dar indultos en determinados casos, ¿no? Aunque algunos presidentes han festinado con los indultos, lo cierto es que queda a discreción del presidente. En el caso del presidente Fujimori, un expresidente le dijo que no, y luego el que vino le dijo que sí. Entonces, es discrecional. Ahora, algunos dicen que es un procedimiento administrativo porque está en el TUPA del Ministerio de Justicia. Esto lo vamos a ver cuando veamos procedimiento administrativo. Pero en realidad es totalmente referencial ese tema que está en el TUPA. Aquí hay un tema discrecional, a tal punto que cuando se decide dar o no dar el indulto, no cabe apelación, mucho menos cabe ir en el contencioso al Poder Judicial. Eso es definitivo, ¿ya? Sin embargo, en los últimos años se ha judicializado de algún modo, se ha pretendido ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no está regulada así, ¿ya? En principio es discrecional, ¿ya? Todo depende del presidente, y ahí queda. No es como el acto administrativo de la función administrativa, revisable judicialmente, ¿ya? No hay contencioso para eso, ¿no? Ahora, como digo, aunque en los hechos, vía temas penales, vía acciones de garantía, están discutiéndose en una parte del Poder Judicial, pero es en principio gubernativo política, discrecional. 4. Aprobación por el Poder Judicial de la tabla de aranceles judiciales. Acá los que litigan, a ver. La tabla de aranceles judiciales es eso que dice, ¿no? La cédula cuesta tanto, el ofrecimiento de pruebas cuesta tanto. Entonces hay una tabla que cada año aprueba el Poder Judicial. ¿Qué función está ejerciendo ahí? Voy a leer. ¿Cuál sería eso? ¿Sería jurisdiccional? El ejercicio 4. Administrativa, dice Luis Oscar. Administrativa tiene Luis Alberto. Muy bien. En estos casos, estamos frente a un reglamento administrativo que es parte de la función administrativa, ¿ya?
no es jurisdiccional porque no es una sentencia, no es un auto, ¿no? No está administrando justicia, simplemente está dando una regla, una norma. Como decir también, ¿no? Norma de los términos de la distancia para notificar. Entonces es una función administrativa porque se trata de un reglamento administrativo. El fallo del Tribunal Constitucional sobre una demanda de inconstitucionalidad. Esto está fácil, el 5. Jurisdiccional, dice Luis Alberto, Cecilia también. Muy bien, vamos a simplificar, ciertamente, este es ya lo han dicho en los ejemplos anteriores, es jurisdiccional, ¿no? Hay alguna discusión, ¿no? Por ahí que algunos relacionan con la función legislativa, ¿ya? Aníbal Torres, que es profesor de Introducción al Derecho y tiene un libro de Introducción al Derecho, cuando habla de las normas con rango de ley, pone todas las normas con rango de ley y al final dice sentencia del Tribunal Constitucional. Pareciera que para él es una norma más, ¿no? Una ley más, ¿ya? O en unos sistemas en que se habla del control pasivo de la constitucionalidad, es otro tema, pero en nuestro caso, ciertamente es una función jurisdiccional de una administración de justicia en materia constitucional. Y finalmente, la aprobación del decreto de urgencia declarando la emergencia sanitaria por el COVID-19. A ver, ¿qué función de poder estaba ejerciendo ahí el presidente en ese entonces? ¿Gubernativa sería? Erickson también dice gubernativa, el decreto de urgencia. Bueno, aquí hay una coincidencia por la gubernativa. Julio Salazar también. ¿Es discrecional? ¿No? Legislativa, dice Russell. Ejecutiva. Legislativa, ya. Está entre legislativa y gubernativa. Mira, acuérdense que normas con rango de ley, decreto de urgencia, ¿no? Facultades legislativas, originarias, ¿no? Del Ejecutivo. Es una ley. Entonces, función legislativa. Función legislativa. Como pueden ver, estimados participantes, el elemento poder del Estado se traduce, se manifiesta en diversas formas. A eso la doctrina le llama funciones del poder. Lo que interesa al derecho administrativo, fíjense acá, ¿qué cosa es el derecho administrativo? ¿Qué estudia el derecho administrativo? Y ya tienen ustedes una posición formada. Aquí he recogido el concepto de los administrativistas más importantes. ¿Qué dice, por ejemplo, Agustín Gordillo? Dice, estudio del ejercicio de la función administrativa. Dato importante. Estudia la función administrativa, ¿no? Autores peruanos como Patrón Fabra y Bedoya, padre e hijo, dicen, el derecho administrativo es la rama del derecho público interno que trata de la administración y el manejo de los servicios públicos, ¿no? Autores internacionales como García Entería dice, estudia múltiples funciones, una de ellas es administrar, o sea, la función de administrar del Estado, ¿no? Y quien da una definición, digamos, mucho más clara es Roberto Dromi, dice que el derecho administrativo es un conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder, la administrativa. Por ello podemos decir que el derecho administrativo es el régimen jurídico de la función administrativa y trata sobre los circuitos jurídicos del obrar administrativo del Estado, ¿no? Qué interesante. Miren, la función gubernativo-política, ¿ya? Tiene como régimen jurídico seguramente al derecho constitucional, incluso a la ciencia política, ¿ya? Pero no el derecho administrativo. La función legislativa será materia del derecho parlamentario o del derecho constitucional, pero no del derecho administrativo, ¿ya? Y la función jurisdiccional tendrá como régimen jurídico a los derechos procesales, ¿no? El procesal penal, procesal laboral, procesal constitucional también, pero no al derecho administrativo. Entonces, señores, la función administrativa sí tiene como régimen jurídico al derecho administrativo. Y fíjense que la propia ley lo dice. Con esto termino. Artículo 2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Dice, la presente ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales.
En conclusión, señores, el régimen jurídico del derecho administrativo en nuestro país es el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? ¿Y por qué se aplica a todo el Estado? Porque la función administrativa es transversal. Ya, todos en el Estado ejercen función administrativa y el derecho administrativo se aplica a todas ellas, ¿no? ¿Ya? Y la propia ley dice, yo regulo solo función administrativa, esa función ejecutiva, ¿no? Esa función, la de aplicar las leyes, de materializar las leyes, que en la siguiente sesión, cuando hablemos de las formas jurídicas y el acto administrativo, lo vemos mucho más claro, ¿no? Muy bien, en conclusión entonces, el derecho administrativo estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función administrativa del Estado. Ahora sí, pasamos a algunas preguntas que han tenido a bien formularlas. Doctor Rojas, estamos muy agradecidos por la presentación de esta primera sesión. Asimismo, agradecemos la gentil participación de los asistentes y los esperamos en la siguiente sesión, que será el próximo 7 de febrero, miércoles, con el tema las formas jurídicas administrativas y el acto administrativo. Muchas gracias, hasta la próxima.